Hola jóvenes, buenas tardes y buenas tardes a todos. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profe. Hola a todos. Vamos Buenas a, tardes, doctor. hola, vamos a compartir con ustedes para ganar tiempos. ¿Están viendo la imagen, jóvenes? ¿Sí? Potencial graduado, sí. Bueno, vamos a hablar algo de la neurona, algo que no es de anatomía, pero de una microanatomía de la neurona y que tiene que ver con sus procesos para que puedan ingresar iones, neurotransmisores al soma, al pericarión o al cuerpo de la neurona y lleven a cabo esos procesos del ingreso del estímulo nervioso hacia esta neurona. Entonces, hablemos de este potencial graduado. Hablemos de este potencial graduado. La activación, o más bien la estimulación de la neurona, no es otra cosa más que un cambio en su potencial de membrana. ¿Sí? Este tipo de cambio se le conoce como potencial graduado. Vuelvo a repetir, la activación o más bien la estimulación de la neurona es un cambio en su potencial de membrana. A este tipo de cambio se le designa o se le conoce como potencial graduado. Esto es algo que sucede en tanto en las células neuronales como en otro tipo de células excitables, como son las células receptoras sensitivas. O también pueden ser las células musculares. Entonces, este potencial graduado va a suceder en las células de tipo excitable, como son estas neuronas, como son las neuronas o las células receptoras sensitivas, o como son las células musculares. Es importante. ¿Por qué razón? Porque es la manera de mostrarles cómo ingresa un estímulo nervioso que viene de otra neurona a esta neurona modelo que nosotros tenemos aquí. Acá están las dendritas, el soma con sus organelos, el núcleo, el aparato de Golgi, la mitocondria, su axón, sus terminales del axón, que son los telodendrones, las telodendrias y los botones sinápticos. Esto es bien importante. ¿Cuáles serían las características de este potencial graduado o cuáles son las características de este potencial graduado? Bueno, esas características son las siguientes. Pongan atención. La primera, que es una señal de entrada. Este potencial graduado, ¿sí?, va a tener ciertas características. La primera, que es una señal de entrada. Es una señal de entrada. ¿Por qué? Porque tiene que ingresar un estímulo, tiene que entrar un estímulo para que pueda viajar por el axón y comunicarse con otra neurona. Por eso es una señal de entrada. Esto quiere decir que va a ser lo primero que va a ocurrir en la neurona antes de que se transmita el impulso a la siguiente neurona. Es lo primero que va a ocurrir. Lo primero que va a ocurrir es que entre el impulso. Por eso es una señal de entrada. Este potencial graduado va a ser desencadenado o va a iniciar por la segunda característica, que es la apertura de canales iónicos regulados por compuerta. La segunda característica es que
debe de haber la apertura de canales iónicos regulados por compuerta. Para que sea una señal de entrada, deben de entrar por algún lado. ¿Por dónde? Por estos canales iónicos regulados por compuerta. Entonces, aquí están estos canales iónicos regulados por compuerta. ¿Por qué? Porque tienen una tapa. Esta tapa solo se va a abrir si este canal iónico entra en contacto con un neurotransmisor. Si ese neurotransmisor no se pone en contacto, este canal permanece cerrado. Entonces, la segunda característica es la apertura de canales iónicos regulados por compuerta. Algunos le llaman regulados por ligando. ¿A qué me refiero? A que este canal iónico, vean, ya se abrió. Y se abrió porque hay un botón sináptico de otra neurona que está liberando los neurotransmisores hacia el espacio sináptico. En el momento en que esos neurotransmisores salen del botón sináptico y llegan al espacio sináptico, está sucediendo lo que conocemos tradicionalmente como sinapsis. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Entonces, cuando estos neurotransmisores o estos ligandos se ponen en contacto con este canal iónico regulado por compuerta, entonces se abre la compuerta y estos neurotransmisores, estos ligandos, van a poder entrar. Por eso es una señal de entrada. ¿Por qué? Porque estos neurotransmisores o ligandos contactan al canal y se abre. Se da la apertura de canales iónicos regulados por compuerta o por ligando. Los ligandos se ponen en contacto con el canal, este se abre y pueden ingresar los neurotransmisores. Por eso es una señal de entrada. Estos neurotransmisores, estos ligandos, vienen de otra neurona. A esta neurona le vamos a llamar neurona presináptica y a la que los está recibiendo se va a llamar neurona postsináptica. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, por lo tanto, este neurotransmisor es el ligando necesario para que se abra este canal iónico. Si no hay ligando, no hay neurotransmisor, este canal iónico no se abre. Por eso el neurotransmisor o ligando es necesario para que se abra este canal iónico. Dependiendo de lo que pase por este canal iónico, dependiendo del tipo de ión que esté atravesando este canal iónico, este potencial graduado va a ser positivo o negativo, dependiendo lo que entre por el canal iónico. Este potencial graduado va a ser positivo o negativo. ¿A qué me refiero? Es decir, el potencial graduado puede provocar la despolarización de la célula, puede provocar la positividad de la célula. Si la célula tiene mayor positividad, la célula se va a despolarizar. ¿Cómo sucede eso? Bueno, sería el caso si estos canales que se están abriendo son canales para que pase el ion sodio, para que entre el ion sodio. El ion sodio, por su carga
eléctrica es positivo y la cantidad de sodio que entre va a positivizar a la neurona. O sea, va a generar una despolarización. ¿Se entiende? Sí, Estos doctor. canales regulados por compuerta para el sodio, para que pase el sodio, van a provocar la entrada inmediata de iones sodio, movidos por su fuerza electromotriz. Y esto va a hacer que el potencial de membrana sea más positivo y se generalice esta despolarización o se genere esta despolarización al positivizar a la neurona. Todo depende del ion que entre. Vamos a representar a este potencial de membrana para entenderlo más claro. Aquí está la gráfica, ¿sí? Y la vamos a ejemplificar con el voltaje medido en milivoltios. Ahí están los milivoltios. Y si establecemos un potencial de membrana en reposo que es más o menos de menos 70 milivoltios, ahí está el potencial en reposo de la membrana, a los menos 70 milivoltios. Este potencial de reposo se puede ver modificado por la apertura de estos canales que va a provocar el paso del sodio, la positividad de la membrana, y esto va a generar que se altere este umbral de reposo de la membrana. ¿Qué va a hacer? Que se despolarice y aumente este umbral de reposo. Y entonces se va a alterar para aumentar cuando entran los iones sodio y positivizan a la neurona. Sin en cambio, si los canales que se abriesen fueran canales para el potasio, aquí está el canal, y el potasio pasara por este canal, pero el potasio es interno y va a salir de la célula. El potasio es positivo, pero como va a abandonar a la célula va a perder positividad y va a ganar negatividad. Al ganar negatividad, si los canales que se abren son de potasio y gane negatividad la célula, entonces no se va a despolarizar, se va a hiperpolarizar, se va a volver negativa la carga que esté dentro de la célula. ¿Sí? Sabemos que debido a su gradiente electroquímico, el potasio va a salir de la célula. ¿Sí? Y entonces se generaría esta hiperpolarización. Si lo vemos de manera gráfica, aquí sucedería al revés. Ahí está los milivoltios, la membrana, el potencial de reposo de membrana estaría igual, pero al negativizarse la neurona, al hiperpolarizarse, entonces este umbral de reposo caería todavía más. ¿Sí? Al contrario, si se despolariza porque gana. Aquí no, al hiperpolarizarse, al negativizarse la neurona, el umbral de reposo pierde todavía aún más. ¿Es energía que está ganando o está perdiendo la neurona? Esta misma hiperpolarización sucede si se abren canales, otros canales, pero estos canales van a ser para que entre cloro.
y el cloro es negativo. Entonces sigue siendo negativa la situación y sigue hiperpolarizando la neurona. ¿Y eso qué tiene que ver? El cloro, movido por su gradiente de concentración, entraría en la célula y haría que también se hiperpolarizara. Por lo tanto, este potencial graduado puede ser despolarizante o puede ser hiperpolarizante, dependiendo la carga de iones que entre o que salga. Si es positivo, se va a despolarizar y va a ganar. El umbral de reposo va a aumentar. Pero si es negativo, entonces se va a hiperpolarizar y el umbral de reposo caería todavía más. ¿Se comprende? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Otra característica de este potencial graduado es que la intensidad del potencial graduado es variable. La intensidad de la fuerza del potencial graduado es variable. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero que de manera que este potencial graduado va a tener un tiempo determinado y después del cual va a recuperarse el potencial de reposo. ¿A qué me refiero? Que esto que ganó va a volver a regresar al potencial de reposo normal. Lo mismo si perdió, va a regresar al potencial de reposo normal. O sea, tiene una intensidad variable. Si se modifica hacia arriba, va a regresar al potencial de umbral. Si se modifica hacia abajo, va a regresar al potencial umbral. Para que este potencial graduado, ¿sí?, tenga la suficiente intensidad o la suficiente fuerza de lo que entró, ¿sí?, para que ese estímulo que entró, ese neurotransmisor que entró y generó la entrada de ese estímulo nervioso, para que éste tenga la suficiente fuerza, debe de llegar aquí, a lo que se conoce como el inicio del axón, el cono axónico. Para que éste llegue a esta zona que se conoce como zona gatillo del axón, la fuerza que entró de estos iones, ¿sí?, debe de mantenerse bastante fuerte para que despierte a esta zona gatillo. Si tiene la suficiente fuerza, va a llegar a la zona gatillo y el impulso va a poder pasar al axón. Si no tiene la suficiente fuerza, la suficiente intensidad del estímulo que entró, no va a poder despertar el estímulo de la zona gatillo y el impulso nervioso no va a poder pasar hacia el axón. Y entonces la célula se va a inhibir. ¿Se entiende? Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? Ahorita dijo que gane o pierda energía va a regresar al potencial de acción normal, bueno, o sea, al umbral, Sí, vaya. Se refiere a que llega después de que pase el estímulo, ¿no? Me imagino, o sea, como que llega, lo transmite, o bueno, intenta transmitirlo, llegue o no llegue, ya después de ese proceso es cuando regresa a su potencial normal, ¿no? así al potencial de reposo, así es. Ok, gracias. Solo quería entender eso. Ok, ya estamos en esta situación. Fíjense bien, pongan atención a esto porque esto es bien interesante, ¿sí? Entonces,
Si reúne la suficiente fuerza o intensidad, esta va a llegar a la zona gatillo y el impulso va a poder pasar al axón. Si no reúne la suficiente fuerza, el impulso no va a pasar y no va a poder ser transmitido. Hasta ahí estábamos bien. ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor, vamos bien. Aquí en el axón van a existir otros canales. Estos canales son regulados por voltaje. Estos no son regulados por compuerta, son regulados por voltaje. Pongan atención, ya están en el axón. Estos canales iónicos que se van a abrir, estos canales iónicos que se van a abrir cuando existe un cambio de voltaje en la neurona, estos canales iónicos por voltaje se van a abrir cuando alcancemos más o menos los menos 55 o los menos 50 milivoltios. Ese va a ser el umbral para que la neurona alcance la fuerza de estimular a la zona gatillo y entonces el impulso nervioso pueda viajar hacia el axón. Si no alcanza estos menos 55 o menos 50 milivoltios y llegue al umbral la, la, la célula, si no llega a esos menos 50 milivoltios, la neurona no puede pasar ese estímulo nervioso. Entonces debe de llegar al umbral. Fíjense bien. Estos canales de voltaje tienen algo interesante. Lo que está sucediendo en las dendritas y en el cuerpo del soma debe de tener la fuerza o la intensidad suficiente para que el potencial graduado se mantenga y llegue a la zona de gatillo y se puedan abrir estos canales de voltaje. Por lo tanto, para llegar a estos, a este umbral, a esta potencia que debe de tener, es necesario que se abran estos canales de voltaje, ¿sí? Que se encuentran en la zona gatillo. Para esto, vamos a tener, ¿sí?, la necesidad de sumar potenciales graduados. Para que se estimule la zona gatillo y se abran estos canales de voltaje, tenemos la necesidad de sumar potenciales graduados. ¿Y cómo conseguimos esto? Puede haber una suma de potenciales graduados, esta suma de potenciales graduados, de forma temporal y una suma de potenciales graduados de espacio. ¿A qué me refiero? La suma de potenciales graduados de tipo temporal consiste en que estos canales de sodio permanezcan abiertos más tiempo que de lo común. Eso va a permitir que entren más iones de sodio, que la célula se positivice, se genere una despolarización y aumente este potencial de reposo
hasta llegar al umbral. Repito, la suma de potenciales graduados de manera temporal es cuando estos canales de sodio permanecen abiertos más tiempo que de lo común. Eso genera que ingresen más iones de sodio, que la neurona se vuelva positiva y se genere una despolarización. Eso va a hacer que el umbral del reposo aumente hasta llegar a los -50, alcance el umbral necesario para que ese estímulo pueda estimular a la zona gatillo y el estímulo pase al axón. Por lo tanto, los canales regulados por de voltaje se van a abrir y entonces el impulso empieza a caminar por el axón. Esto ya le corresponde al potencial de acción, lo que sucede en el axón. Lo veremos el día de mañana. Entonces, repito, la suma de potenciales graduados de forma temporal es que los canales de sodio permanezcan abiertas más tiempo de lo necesario. La suma de potenciales graduados de espacio es que aparezcan otros canales de entrada de potasio. Bien, aquí apareció otro que se va a abrir. Aquí va a aparecer otro que se va a abrir. Por estos canales va a entrar más sodio que viene de otras neuronas. Esta es una neurona, esta es otra neurona, esta es otra neurona. Y si entra por aquí, va a haber otra neurona. Entonces va a haber más canales de sodio, más despolarización, más positividad y entonces el potencial de membrana de reposo va a aumentar hasta alcanzar el umbral necesario para que esa fuerza llegue y estimule la zona gatillo y pueda pasar al axón. ¿Se entiende? Bueno, Sí, doctor. ¿qué pasó? No, a mí no me citaron. Ajá. Sí, yo también, como que están personalizando eso, pero allá es su bronca. No, no he revisado, ¿eh? Órale, pues. Entonces, en ese tenor estamos. Ya tenemos a la suma de potenciales graduado por temporalidad, que permite que se permanezcan más tiempo abiertos los canales, o la suma de potenciales graduados por espacio, que es cuando se abren más canales y puede entrar más sodio. Se genera la despolarización, el umbral de reposo aumenta, se llega al umbral de reposo, que es los -55 o los -50 milivoltios, se alcanza el umbral necesario y entonces la fuerza del estímulo despierta o estimula la zona gatillo y entonces el impulso pasa al axón y empieza a caminar por él a través de la apertura de canales de voltaje que genera un potencial de acción, que eso nos toca en la siguiente clase. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, doctor, perfectamente. Entonces, fíjense bien, por lo tanto, ya sea por la apertura de un mayor número de canales iónicos o porque estos permanezcan abiertos más tiempo, ¿sí? Se va a ir sumando,
se van a ir sumando hasta llegar a este umbral que dijimos, de menos 50, menos 55 milivoltios, ¿sí? Que es necesario para que, la zona gatillo se estimule, se abran los canales de voltaje y el estímulo pase al axón y pueda seguir su camino para llegar a otra neurona. ¿Sí? Si la célula ha sido despolarizada y la suma de potenciales graduados, ¿sí? Y la suma de potenciales graduados ha llegado a este umbral de menos 50, entonces podemos decir que la célula está estimulada, está activada y el estímulo nervioso va a poder pasar la zona gatillo y poder transcurrir hacia otra neurona. Pero por el contrario, si la célula ha sido hiperpolarizada y los canales que han prevalecido son los de la salida del potasio y la entrada del cloro que negativizan la célula, entonces la neurona va a estar hiperpolarizada, o sea, va a disminuir más de lo que debe de ser. Entonces, aquí la célula no va a reunir la fuerza necesaria para poder pasar al axón. Entonces, el estímulo no pasa, la neurona se inactiva o se inhibe y entonces no hay paso del estímulo hacia el axón. Se comprende. Jóvenes. Entonces, ya podemos entender ahora, ¿sí? La situación que se está generando en la neurona. Ya podemos entender lo que es el potencial graduado. ¿Sí? Finalmente, como un resumen, podemos decir que las características de un potencial graduado, ¿sí? La primera, que es una señal de entrada, ¿sí? Que es el inicio de una estimulación de una neurona o de cualquier tipo de célula excitable para que entre un neurotransmisor. Ese neurotransmisor va a entrar por la apertura de canales iónicos regulados por compuerta o por ligando. Si estos canales iónicos no se abren, no entra el neurotransmisor, no entra el ligando, no entra el estímulo. ¿Sí? Este potencial graduado puede ser despolarizante o hiperpolarizante. Puede ganar positividad en la despolarización dependiendo del canal que se abra y del ion que entre, ¿sí? O puede ser hiperpolarizante si pierde potasio la neurona y si gana cloro. Al perder potasio se negativiza, al ganar cloro también se negativiza y se hiperpolariza. Eso genera que si se despolariza, la neurona pueda llegar al umbral necesario, que es de menos 50, para poder pasar el estímulo a la zona gatillo y de esta manera poder viajar por el axón para llegar a otra neurona. Pero al contrario, si se hiperpolariza o se negativiza la neurona, el umbral de reposo cae y entonces la fuerza que los iones que generó de entrada no fue la necesaria para poder activar a la zona gatillo y entonces el estímulo no pasa,
la neurona se inactiva, se inhabilita y el estímulo no pasa. ¿Sí? Oiga, doctor, ¿y se puede, o sea, supongo que sería un equilibrio que no tendría sentido, pero puede llegar a pasar, que salga potasio y entre sodio? O sea, ahí sería como que no pasa nada, o por un momento sí sea Pues algún cambio. recuerde que la cantidad de neurotransmisores que entren va a hacer que la neurona se active o permanezca en su estado de umbral de reposo. Y ¿Sí? si entra en la misma cantidad y sale la misma cantidad, pues se queda en equilibrio, ¿no? Así Supongo. es, así debe de ser. Se mantiene en una homeostasis, se mantiene equilibrado hasta que vienen los Vale, gracias, cambios doctor. necesarios. ¿Sí? Es de una intensidad variable y va a depender exclusivamente de la señal que provoca la apertura de estos canales. O sea, que los botones sinápticos liberen neurotransmisores, ¿sí? Que liberen los neurotransmisores y que estos ingresen en la cantidad necesaria para despolarizar o hiperpolarizar, para que se active la neurona o para que permanezca inactiva o inhabilitada. Y que por último es necesario que se sumen los potenciales graduados de manera temporal o de espacio para que se reúna la cantidad necesaria para que el estímulo nervioso estimule la zona gatillo y pueda avanzar al axón por la apertura de los canales de voltaje, camine por el axón, llegue a los telodendrones, a los telodendrias, a los botones sinápticos y se vuelva a dar la sinapsis para pasar a otra neurona. Esto es potencial graduado. Preguntas, jóvenes. No, doctor, por mi parte todo está bien. Gracias. Pues jóvenes, esto no me toca a mí, pero les vuelvo a repetir, nada se me quita con tratar de compartir algo que lo van a ver en fisiología, ¿no? Mejor que lo que yo les di. Ajá, sí, cómo no. ¿No? Y pues lo van a tocar de una o de otra manera. Bueno, me metí a la neurona, considero justo tratar de verificar cómo funciona esa neurona y lo vamos a ver. El día de mañana revisaremos potencial de acción y en ese tenor estaremos checando algunas cuestiones de la función de la neurona. Espero que haya quedado todo claro, ¿no? Y jóvenes, que tengan un excelente día del amor y la amistad, que a las novias les lleguen hartos regalos y que a los novios cuando menos los traten bien. No, pásense un día tranquilo y nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense. Feliz día a todos, jóvenes. Nos vemos mañana. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego, profe, Igualmente. gracias. Disfrute mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Hasta luego a luego. todos. Cuídense. Adiós, doctor. Igual.